Debatiendo con Carlos Castellanos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle y darle la bienvenida a el espacio en el que debatir es mucho más que vociferar y discutir, porque aquí las cifras, los datos y las opiniones de nuestros invitados son la materia prima en este espacio en donde la comprensión de los extremos empieza debatiendo con Carlos Castellanos. Y hoy, con el doctor Jesús López Almejo, hablaremos de la influencia y la expansión, si es que existe, del obradorismo en América Latina. Usted ya sabe quiénes somos. Usted ya nos conoce. Ahora somos La Octava Digital. Yo soy Carlos Castellanos y aquí comenzamos. No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado un hito en México, pero ¿en América Latina? Mientras en nuestro país pareciera enfrentar un día sí y al otro también feroces críticas por su estilo de gobernar y por sus decisiones, en países como El Salvador, Chile y Colombia, López Obrador recibe buenas opiniones. Pareciera que se ha convertido en un fenómeno mediático y social latinoamericano. Él mismo ha dicho que a partir de su llegada al poder, impulsó en América Latina el resurgimiento de los movimientos progresistas y nacionalistas. Y como muestra están los gobiernos de Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Honduras y recientemente Colombia, donde Gustavo Petro ganó las elecciones. Su decisión de no acudir a la Cumbre de las Américas, más que una crisis, pareciera que lo puso de nuevo en el centro de los reflectores. Sin embargo, hay quienes analizan que América Latina es tierra fértil para el impulso del populismo, en donde se vive la política como un dogma religioso bajo figuras precisamente como las que convocan movimientos parecidos al obradorismo. Tenemos el regreso del kirchnerismo, el nacionalismo boliviano, el chavismo, el indigenismo, los sin tierra y el socialismo chileno. La pregunta por eso ahora es, ¿sentará el obradorismo raíces en América Latina? ¿Tendrá la calidad y el material para llegar a convertirse en un movimiento importante y punta de lanza en la región? Ese es el tema de hoy aquí en Debatiendo. Y precisamente para entrar en materia, saludo con gusto y agradezco la presencia del doctor Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACYT. Bienvenido, doctor, y gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en La Octava con ustedes. Y si le parece bien, comencemos con la primera pregunta que le haría. ¿Qué es el obradorismo? Y relacionado con esto, ¿Morena de verdad es parte de ese proyecto o obradorismo y Morena ya van por carriles diferentes? Doctor, adelante, por favor. Y bueno, yo definiría un conjunto de grupos políticos, ideológicos, también económicos, incluso académicos, que manejan una narrativa en torno a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, no solamente ahora que ya es presidente, sino incluso desde antes, y que postula un enfoque centrado en la sociedad, que fortalece y potencia estas redes que ya diría Karl Polanyi en sus obras destacadas, en la gran transformación, por ejemplo, los mecanismos de autoprotección de la sociedad, y que en este caso lo definen como desde ojos externos, con un presidente con una disciplina fiscal neoliberal, pero con un enfoque centrado en la sociedad y, como él dice, pues en los de abajo. Con respecto a la segunda pregunta de si Morena ya se divorció del obradorismo, me parece que está viendo en Morena algo que yo visualizo en contexto de la Revolución Mexicana, que es una especie de canibalismo político en el cual pues los bandos que se sienten ganadores, en el caso de la Revolución Mexicana, por ganar ciertas batallas, al final terminaron despedazándose entre ellos. Me refiero, por ejemplo, a Carranza y su rivalidad con los villistas y con los zapatistas, pero posteriormente, una vez que los derrotan en el campo militar, cómo terminan también separándose de Obregón y el grupo de Sonora y terminan asesinándolo. Y finalmente después a Obregón lo termina asesinando Calles.
si hacemos esa analogía con Morena, el obradorismo y los grupos que se autodefinen de izquierda, pero que no se ven ni en Morena ni en el obradorismo, estamos viendo actos anticipados de campaña, estamos viendo este golpeteo entre Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, y luego después vemos también a Gerardo Fernández Noroña, que se siente excluido y que también desde su alcance mediático intenta confrontarse con el presidente pensando que eso le va a dar ciertos resultados, pero lo curioso es que a pesar de los desacuerdos que hay entre ellos mismos, pues se cuelgan de la imagen del obradorismo, apelan por ese votante que es seguidor fiel de López Obrador, del presidente, pero lo que corren en riesgo es justamente de que el canibalismo termine por debilitar a Morena, no para poner en riesgo la victoria electoral por la presidencia en 2024, pero sí llegaría quien gane muy debilitado para tener aunque sea una especie de mayoría en las cámaras, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y ya hemos visto por experiencias pasadas que un presidente sin mayoría en las cámaras prácticamente termina estando muy debilitado. Perfecto. Bueno, doctor Jesús López Almejo, quisiera concentrarme en esta parte de la conversación antes de irnos un poquito más a hablar del obradorismo de lleno en nuestro país. Sí me gustaría que habláramos un poquito del obradorismo y lo que está generando en Latinoamérica, en América Latina. De manera particular, y recuerdo perfecto el asunto de la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cumbre de las Américas, que fue visto aquí en nuestro país, por cierto, por algunos analistas, o era visto como un error muy grave. Hablaban incluso de las posibilidades quizás hasta de rompimiento con Estados Unidos, y lo que vimos a la postre fue todo lo contrario, sino que incluso quizás le vino bastante bien al presidente Andrés Manuel López Obrador pues haber abogado por la inclusión de todos los países en esta Cumbre de las Américas, aunque al final no se haya conseguido. Pero esto me permite preguntarle, doctor Jesús López Almejo, ¿el presidente López Obrador de verdad puede convertirse en el líder regional que le hace falta a América Latina en estos tiempos? Sin duda alguna, Carlos, sin duda alguna puede, aunque desafortunadamente para él, para su causa y las causas de quienes se arropan en torno al obradorismo en México y en América Latina, ya únicamente le quedan 2 años. Y sabemos que los liderazgos se gestan a partir del tiempo, sabemos también que el tiempo vuela y que en 6 años se logra poco. Sin embargo, me parece que López Obrador está sembrando como las bases de un cambio paradigmático. Recordemos que paradigma significa visión dominante de las cosas o marco referencial que estructura el pensamiento y determina la conducta, los comportamientos. Y en ese sentido estamos atendiendo un cambio paradigmático de cosas que se creían que no eran posible hacer y que con López Obrador pues se ve que se pueden hacer. Por ejemplo, en materia de políticas públicas, los gobiernos anteriores hablaban de una cosa muy elegante que se llama el presupuesto participativo, que se escucha muy elegante en los think tanks, en las universidades, ¿no? En los centros de investigación, se escucha muy bonito en los foros de intercambio de ideas, y sin embargo, cuando hablamos de presupuestos participativos, vemos que muchos de estos intermediarios llamados asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, etcétera, se quedaban, ¿no?, con ese dinero, sindicatos, y veíamos que esos dineros, esos presupuestos nunca llegaban abajo. Teníamos o tenemos todavía calles con baches, alumbrado público deficiente, hospitales sin medicina, y de pronto cuando llega alguien con una política pública que parece improvisación, pero que quita los intermediarios del camino y directamente el gobierno se va asegurando de que la gente reciba digamos, ese presupuesto. Esto lo empiezan a ver en Perú con mucho cuidado, empiezan a pedir asesoría, lo empiezan a ver también en Colombia con mucho interés, se ve en Chile, se ve desde Argentina, y esto sin duda alguna hace que el presidente López Obrador no solamente sea popular en México, porque aunque la oposición en México, no solamente me refiero a la oposición abiertamente política, sino también desde las universidades, porque fíjate, Carlos, decía esto algo muy interesante. Algunos analistas decían que fue un error lo que López Obrador hizo de la cumbre. Lo que pasa es que en la academia mexicana hay un conservadurismo tremendo, no solamente en las universidades privadas, en las universidades públicas, que más que hacer análisis, hacen apología anti-AMLO, anti-obradorismo, y entonces las vísceras, cuando tú haces análisis, o más bien cuando no haces análisis porque las vísceras te ganan y dices lo que a ti te gustaría como ser humano, pero con la etiqueta de analista,
vas a errar en el 99% de las evaluaciones que realices. Y eso es lo que le pasa a muchos analistas en los medios de comunicación tradicionales, pero también en las universidades y en los centros de investigación. Les ganan la víscera antiobradorista y la persona, digamos, el activista anti-AMLO se termina por imponer al analista. Por eso es que cuando vemos que López Obrador crece en popularidad, lo niegan. Por eso es que cuando las calificadoras dicen que la gestión del presidente López Obrador está haciendo de una disciplina fiscal muy relevante y que hay un fortalecimiento del peso frente al dólar y que la deuda externa no ha crecido, te dicen, pero no es por él, es a pesar de él. Entonces, ahí ves que pues no le atinan porque pues gana la víscera más que la evaluación pura y dura, pero además con contexto. En este contexto, valga la redundancia, creo que lo único negativo para López Obrador que le puede suceder es que se le termine el tiempo en 2 años y me parece que todavía no hay quien pueda llenar sus zapatos en México, por lo menos, Carlos. Perfecto, gracias, doctor Jesús López Salmejo. Hace algunos minutos comentaba, doctor, precisamente algo acerca de la víscera anti-López Obradorista. Y me parece interesante el término, porque pareciera ser que en ese contexto puede incluirse el hablar de populismo. Muchas personas han hablado cuando expresamos precisamente análisis sobre países como Cuba, sobre Nicaragua, sobre el mismo Venezuela, ahora de manera reciente pues sobre Argentina, sobre Chile, sobre Bolivia, sobre Perú. Se habla de populismos y esto permite preguntarnos si los gobiernos de los que estamos hablando de verdad son populistas o es una víscera analítica la que hay detrás de ese tipo de declaraciones. A lo que voy es, hablar de populismo por lo menos aquí nos permite preguntarnos si exacerba las diferencias entre ricos y pobres o si solo las desvela. Nos permite también cuestionar los errores de los gobiernos del pasado y reconocer que se favorece la entrega de recursos directos a la población, mientras al mismo tiempo se acusa de una promoción de corporativismo. Lo central de los populismos, sin embargo, es que sus líderes juegan un papel en general con el cual ponen en el centro de sus políticas públicas un nacionalismo pareciera por lo menos retórico. Analistas advierten que esto espanta a los empresarios y desanima la inversión, a pesar de que ya mencionaba hace algún momento, por lo menos en el caso de México, pues la disciplina fiscal. Pero hablando y siguiendo centrados en la región, ¿de cuántos populismos hablamos en América Latina, doctor López Salmejo? Y el presidente López Obrador encabeza un gobierno de izquierda y populista que podría ser pues punta de lanza en esta región, porque hay quienes dicen que es eso, que es un populismo de izquierda lo que se está viviendo aquí en nuestro país. ¿Cómo calificarlo en el concierto de todos los demás gobiernos de los que ya estamos hablando, doctor? Pues mira, qué interesante todas las reflexiones que realizas, Carlos, porque primero habría que empezar por qué es el populismo. Y a mí me gusta mucho ir a los pensadores clásicos porque nos permite entender el origen de los conceptos, o por lo menos el origen contemporáneo, y evaluar hasta dónde son conceptos descontextualizados y que se utilizan políticamente para descalificar la gestión de gobiernos que no se cuadran a la ortodoxia neoliberal que hace que el Estado, lejos de cumplir su razón de ser, que es el interés público, la cosa pública, sirva a intereses privados y a partir de toda la nomenclatura en su conjunto de leyes, normas, mecanismos, procedimientos al servicio de la cosa pública, pues termina por legitimar el interés privado por encima de lo público, pero esa no es la razón de ser del Estado. Hablar de populismo, decía la Clau, es hablar de aquellos gobiernos con discursos grandilocuentes, con discursos rimbombantes, que forjan una ideología a partir de lo que le gusta al pueblo. Populus, populismo, popularidad. Entonces, aquel que busca la aceptación del populus, del pueblo, dice cosas que le gustan al pueblo, aunque esas cosas sean irrealizables. Y esto lo vemos en la izquierda, en el centro, en la derecha, en la ultraizquierda, en la ultraderecha, es decir, en los diferentes segmentos ideológicos que participan en la política.
porque todos comparten una supuesta visión de las cosas, de cómo mejorar la calidad de vida del pueblo al que supuestamente intentan servir. Sin embargo, lo que vemos es que cuando se habla de populismo, únicamente se utiliza en la prensa dominante, en la prensa escrita, en los medios de comunicación en general, que populismo es todo lo que huela a izquierda, cuando en realidad es un concepto muy sacado de contexto, porque decimos, si todo aquel gobierno que tiene discursos grandilocuentes que le gustan al pueblo y al final de cuentas no es capaz de materializar y aterrizar ni siquiera la mitad de lo que dice o de lo que promete, ese sería un populista, no importa si es izquierda o derecha. Si observas en los mismos países que me mencionas, casi todos por ahora tienen gobiernos de izquierda de los últimos 2 o 3 años para acá. Sin embargo, ¿qué decir de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, que ha podido hacer muy poco de lo que prometió en campaña? El mismo Donald Trump, que era pues de derecha, hizo también muy poco de lo que prometió en campaña. Y sin embargo, pareciera que los modelos que se utilizan como casos paradigmáticos para hacer referencia al populismo serían aquellos gobiernos que centran sus políticas públicas en la sociedad. Mira, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, populista porque dice que primero los pobres, entonces contrastemos el discurso con el impacto que tuvo en las políticas, con sus políticas públicas en los pobres, las despensas, los apoyos a madres solteras, a adultos mayores, que no solamente son decretos, sino que ya quedaron por ley con reforma constitucional amparada, que va a ser difícil que la echen para atrás, que lo reviertan. El tema, por ejemplo, relacionado con Sembrando Vida, con los jóvenes construyendo futuro. Es decir, hay una correspondencia entre el discurso y lo que podemos ver, por lo menos en el cambio de paradigma, en el engranaje normativo. Y desde ese punto de vista, me parece más populista un personaje como Jair Bolsonaro o un personaje incluso como Donald Trump, incluso el mismo Joe Biden. Mira, Joe Biden me hablaba de que es súper progresista, que era súper pro migración, porque el Partido Demócrata se asume en Estados Unidos como el partido de los migrantes, el partido de out of many one, ¿no? A pesar de muchos, somos una nación. Y sin embargo, está aprobado, medidito, que los demócratas son los deportadores en jefe en Estados Unidos y prometen siempre que quieren elegirse, prometen grandes reformas migratorias y después, ni siquiera siendo mayoría en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, tienen la fuerza suficiente para realizar de verdad una reforma migratoria. Entonces, el discurso grandilocuente es la promesa de la reforma migratoria, el discurso grandilocuente es el no deportar a más personas, el darle dignidad a los migrantes detenidos en centros de atención para migrantes, pero a la hora de la verdad, en los hechos, vemos todo lo contrario. Eso sería, por ejemplo, un discurso populista, ese sería un presidente populista, y sin embargo, en los cánones, ni siquiera de la academia, que se jacta de ser la más seria posible, vemos que a un personaje como Biden o como Emmanuel Macron, que está adelgazando el Estado francés y que tiene en vilo a muchísimos sectores de la sociedad en Francia, porque si algo se le debe reconocer a Francia históricamente es que tiene un Estado benefactor fuerte, pues ahora lo está desmantelando Macron, pero jamás vemos en los cánones de la academia que a Macron o a Biden se les visualice como populistas. Populista López Obrador, populista Lula da Silva, populista Castillo de Perú, pero esto porque vemos que se descontextualiza el concepto y se utiliza como una herramienta de golpeteo político para quienes intentan hacer cosas diferentes, querido Carlos. Interesante, doctor Jesús López Almejo, porque pareciera entonces que estamos hablando de una narrativa que se construye única y exclusivamente para afectar con el asunto de la palabra populista a ciertos gobiernos que no se ciñen, por decirlo de alguna manera, pues a las directrices del dinero a nivel global. ¿Es eso, doctor? En pocas palabras, quienes todavía detentan esos poderes, pues tratan incluso de imponer esas narrativas. Mira, yo tengo 2 ejemplos muy concretos para decirte que sí a lo que me acabas de comentar. Por ejemplo, en la pandemia, los grandes círculos de derecha y también hablando en términos económicos,
quienes impulsan, digamos, políticas neoliberales, tenían el ABC para acabar con la pandemia en México en 8 semanas, decían. Y muchos de ellos ya habían sido secretarios de salud o ministros de salud. Y decían, bueno, tenemos aquí el manual para acabar con la pandemia. En 8 semanas, ni siquiera era con humildad, en 2 años, en 7 años, y explicar las medidas concretitas. Ellos hablaban de reprimir al pueblo, de un montón de medidas coercitivas que tenía que hacer el gobierno mexicano para erradicar la pandemia en 8 semanas. Por ejemplo, eso sería medidas populistas de estos ex secretarios de salud de gobiernos anteriores, vaya, que son opositores ahora, de decir, en 8 semanas, aquí está nuestro manual mágico para terminar con la pandemia. Bueno, vimos que, por ejemplo, en los países europeos, en donde se aplicaron esas medidas ortodoxas de cómo lidiar con una pandemia, cerrando fronteras, multando a la gente que no respetaba el confinamiento, incluso golpeando físicamente a las personas que no portaban mascarilla, negándoles el acceso a ciertos lugares, pues vimos Bélgica, fue un país que fue muy ortodoxo con estas medidas y fue de los más afectados económicamente, con una inflación casi cercana al 9%, y además también con un nivel de contagios tremendo. La República Checa, que al principio se le aplaudía que esas medidas coercitivas se llevaran a cabo, bueno, terminó siendo los más afectados. Y el Reino Unido, mira, al final hasta el mismo Boris Johnson, que por cierto ya renunció y que también lo podríamos encuadrar en la lista de gobiernos populistas que mucho prometieron y poco terminaron haciendo, prácticamente no sirvió de mucho. Entonces, la ortodoxia, por un lado, cuando se convierte en ideología sin impactos concretos en la vida cotidiana, es un caso concreto de populismo. Y en el caso, por ejemplo, de la crisis de los hidrocarburos derivada, y bueno, incluso un poco antes, pero ahora se ha agudizado más con el tema de Rusia y Ucrania y las sanciones que le han resultado contraproducentes a Estados Unidos y a sus mismos aliados en Europa. Si nosotros revisamos una lista de los países que peor han manejado la inflación, a pesar de que tienen, digamos, una ortodoxia muy concreta de cómo manejar la economía desde el Estado, pues los vemos hasta en 2 dígitos inflacionarios, ¿no? El mismo Alemania en un 10%, España arriba del 10%, vemos los italianos también con un 11% de inflación, de Estonia, Letonia, Lituania, mejor ni hablamos, están rebasando el 20% de inflación, incluso Finlandia, que siempre pensamos en Finlandia y pensamos en el modelo perfecto como sistema político centrado en la sociedad, tiene un 8% de inflación, y muchos dirán, bueno, es que son países altamente dependientes de los hidrocarburos de Rusia. La pregunta sería, entonces, ¿por qué se pelean con Rusia? Y segundo lugar, en México, los mismos que aplaudían los modelos políticos de Finlandia, de Francia, de Italia, de España, etcétera, etcétera, decían que era mejor que México, que es una potencia mundial de commodities, mejor las mandara al extranjero, que en el extranjero les agregaran el valor agregado por la competitividad, decían ellos, aunque eso nos implicara sacrificar a nosotros soberanía energética. Y ahora que vemos con esta crisis cómo Rusia, con una mano en la cintura, amenaza con quitarles, con cerrarle la llave al gas, al petróleo, al carbón, a los fertilizantes, a los granos de trigo, dices, oye, ¿en qué momento perdieron la perspectiva de lo importante? No solamente ser autosuficiente, sino por lo menos, dejándose de esta ortodoxia neoliberal, garantizar al Estado que puede producir su propio país, su propia nación, un mínimo aceptable para que en caso de crisis, pues vayas por esa producción nacional que te permita resistir la crisis. Lo que vemos en Europa es que estos modelos neoliberales aplicados a rajatabla terminan no solamente por no tener soberanía estos países, sino además por ser completamente dependientes del exterior. Y ahora que el exterior les dice, si me siguen amenazando, si me siguen amedrentando, si siguen apoyando a mi rival, les voy a cerrar la llave y el invierno está llegando, ¿no? Entonces, ahí, querido Carlos, es parte de lo que hablamos de cosas que está haciendo, por ejemplo, el gobierno mexicano bien, que ni en los medios de comunicación, ni en la academia mexicana, pública o privada, y tampoco, digamos, con los ojos externos de quienes tanto han laureado los modelos ortodoxos, que han demostrado tanto en la crisis de la pandemia como en la crisis de la guerra Rusia y Ucrania, que han fracasado y que mal que bien, pues México se mantiene con políticas aceptables, que pues ahí va caminando, ¿no? Bien, gracias, doctor.
En materia de política exterior, la agenda obradorista con América Latina permitió a nuestro país cobrar fuerza e interés. La coincidencia temporal permitió que México interviniera y brindara asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y esto visto a la distancia, pues pareciera que se ha convertido en uno de los primeros rasgos de esa fortaleza que representa México en la región. De manera reciente, ha exportado a países como Honduras, Guatemala, Belice y El Salvador. Ya lo mencionaba usted, doctor López Almejo, en algunas de sus intervenciones pasadas. Algunos programas insignia como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo al Futuro ya son exportados a países de Centroamérica, por lo menos. No podemos dejar de mencionar, por supuesto, este asunto para preguntarle, ¿este tipo de acciones han sentado los cimientos para que el obradorismo crezca en América Latina? ¿Sí podemos hablar de un líder regional ya en la figura de López Obrador? Sin duda alguna, Carlos, me parece que López Obrador llegó para llenar ese hueco enorme que había dejado Luis Ignacio Lula da Silva, a quien lo habían acusado, por cierto, para descalificarlo y descarrilarlo políticamente de corrupción, y finalmente se descubre toda una trama que puso a Lula en la cárcel y que, bueno, le habían arrebatado todos sus derechos, y nuevamente, gracias a que el sistema electoral brasileño permite la reelección, nuevamente Lula da Silva está con la posibilidad de volver a la presidencia. López Obrador se rebeló frente a Estados Unidos cuando todo el mundo decía que Estados Unidos le tronaba los dedos a México y México solamente agachaba la cabeza y recibía órdenes, y directamente decían que Donald Trump le tronaba los dedos al presidente López Obrador y López Obrador, agachado, aceptaba las órdenes sin refutar nada. En un contexto, recordemos que el contexto cuando López Obrador llega a la presidencia de México en América Latina, pues en Chile gobernaba Piñera, en Colombia gobernaba Iván Duque, no solamente de derecha, sino de ultraderecha, en Argentina gobernaba Macri, es decir, teníamos una Centroamérica, Juan Orlando Hernández, narco en Honduras, teníamos una América Latina pintada de otro color y además muy activa, luchando en contra de Venezuela, excluyendo a Cuba, también transgrediendo a Nicaragua. Y López Obrador, en ese mismo contexto de una América Latina derechizada, que me recuerda mucho a esa América Latina del 2018-2019, a la Europa que estamos atestiguando ahora. Es decir, cada que Estados Unidos da indicaciones, cada que Estados Unidos truena los dedos, aunque sean políticas que les perjudican a esos gobiernos y a sus respectivas poblaciones, esos gobiernos lo realizaban sin rechistar. El caso de Evo Morales es un caso, me parece, muy interesante de estudio, porque a pesar de la cercanía que hubo pragmática, no ideológica, pero sí pragmática, ese entendimiento forzado que hay entre dos aliados que están interconectados económicamente, que son interdependientes comercialmente, me refiero a México y Estados Unidos, en una coyuntura en donde nadie apostaba por una buena relación entre Trump y López Obrador, que eran una especie de antítesis, y que después ambos terminaron diciendo que eran amigos y que se apreciaban de manera pragmática, lo sabemos, pero el hecho de que mientras Donald Trump intentaba dar golpe de Estado en Venezuela, intentaba dar golpe de Estado en Bolivia, y en Bolivia casi le sale, y digo que casi le sale porque ahí se encontró con un gran bloque liderado por México y con Argentina, y México le salva la vida a Evo Morales, y con eso incluso mandando aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar a Evo Morales, que estaba a punto de ser asesinado, sobrevolando los espacios aéreos, gestionando los espacios aéreos de países derechistas que se negaban. Esto es bien importante no olvidarlo, porque la Cancillería mexicana tuvo que negociar que no bajaran el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en donde volaba Evo Morales, en un contexto en donde Donald Trump había echado toda la carne al asador para derrocar a Evo Morales y a Nicolás Maduro en Venezuela. Mira, a Nicolás Maduro hasta publicaron imágenes de Nicolás Maduro como si fuera un delincuente, ofrecían $15 millones por su cabeza, porque decían que era el líder del cártel de los soles, y casualmente ahora que Estados Unidos necesita petróleo venezolano, ya no es líder del cártel de los soles, ya no es narcotraficante, y ahora es Venezuela un potencial aliado que puede sustituir el petróleo que Rusia está dejando de mandar al mercado. Pero bueno, esa es otra historia. Me refiero a que finalmente el presidente López Obrador encabeza primero una resistencia y después pasa, digamos, a la ofensiva ideológica, porque al respaldar a Evo Morales,
en un año Bolivia recupera la democracia con Lucho Arce, que por cierto también era protegido de México porque estuvo en México, ¿no? Asilado en nuestro país. Después Castillo, el profe Castillo en Perú, que la ha tenido bastante difícil para malgobernar Perú, pero también abiertamente el presidente López Obrador ha manifestado su apoyo en la mañanera, abiertamente manifestó su apoyo para Gustavo Petro, una especie de López Obrador colombiano que también en su tercer intento llegó a la presidencia. El mismísimo Gabriel Boric en sus cuentas oficiales, en sus redes sociales, a pesar de que, por ejemplo, ha sido muy crítico de Putin, Gabriel Boric ha sido muy crítico de Recep Tayyip Erdogan de Turquía, ha sido crítico incluso del Estado de Israel por la violencia en contra de los palestinos. De México, Boric ha expresado maravillas y decía que el presidente López Obrador era un ejemplo, un caso de inspiración para él, para sus aspiraciones políticas. Entonces, no solamente tenemos esta interpretación mexicana, sino que tenemos evidencia para poder sostener que estos mandatarios que llegan al poder en América Latina, mira, sin ir muy lejos, y aunque no es santo de la devoción de muchos analistas en México, el mismo Nayib Bukele definió a López Obrador como el mejor presidente que ha tenido México en los últimos 100 años, en el último siglo. Entonces, Nayib Bukele, Alberto Fernández mismo, Castillo, Gustavo Petro, y bueno, si a eso le sumamos a alguien de otro color ideológico, el mismísimo Donald Trump, que por cierto, recientemente en Alaska, en un mitin de campaña para la ex gobernadora republicana de Alaska, volvió a referirse a López Obrador como su amigo mexicano, como un socialista que es un gran presidente. Entonces, no solamente causa simpatías entre personajes de la izquierda, sino también entre personajes de la derecha, a pesar de que López Obrador detuvo, digamos, esta andanada estadounidense en América Latina. Y no es casual, pues, que cuando López Obrador dijera en la cumbre de las Américas, perdón, en el marco previo a la cumbre de las Américas, no asistiría si se excluían a gobiernos de la región, pues la CARICOM reaccionara favorable a las palabras del presidente y algunos otros gobiernos también de alguna manera se alinearan a lo que López Obrador pues había postulado, Honduras, Guatemala, el mismo Belice y algunos otros países de Sudamérica, Carlos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pues prácticamente ya estamos llegando a la recta final de este espacio, pero evidentemente no nos podemos despedir sin antes preguntarle, doctor Jesús López Salmejo, en el contexto del obradorismo, que es de lo que hemos venido hablando a lo largo de este programa, y en la medida en la que se acercan ya pronto elecciones aquí en nuestra República Mexicana. De entrada del año que viene, pues la renovación de las gubernaturas del Estado de México y del Estado de Coahuila, lo cual algunos anticipan puede ser una prueba de lo que nos puede esperar en el 2024. La mayoría coinciden en que es muy probable que se refrende el triunfo del partido Morena, pero centrados en el obradorismo, ¿cuál es el futuro del obradorismo aun cuando gane Morena aquí en nuestro país? ¿Sí se garantiza que se continúe una línea obradorista aquí en nuestro país? Y por último, evidentemente hablando del contexto latinoamericano, ¿sí tiene futuro el obradorismo en América Latina? Y con eso creo que podríamos elaborar nuestras conclusiones, doctor. Pues es bastante compleja la respuesta a ese par de preguntas, Carlos, que yo creo que requeriríamos incluso todo un programa completo para hablar de ello. Primero, porque efectivamente decíamos al principio, el obradorismo es este conjunto de movimientos que se articula en torno a la figura de López Obrador. Pero si somos serios, yo abiertamente, como analista, te lo digo, yo abiertamente soy simpatizante de López Obrador, incluso yo soy obradorista más que morenista, lo digo abiertamente porque luego en México parece que nuestros analistas prefieren este discursito hipócrita de yo soy objetivo, yo soy un ente frío y calculador y un dios del Olimpo que prefiere dar un paso hacia atrás y no hablar de sus sentimientos y de sus emociones. Y dicen, somos objetivos. Y después los ves haciendo análisis ideológicos con la víscera anti-López Obradorista, que dices, bueno, pues ahí está el que dice que es de centro, que es objetivo y que no revela sus filias y sus fobias. Yo revelo mi filia, soy completamente obradorista, pero también soy intelectualmente honesto y también reconozco algunos problemas, algunas deficiencias, algunas fisuras y me parece que pues eso ayuda más porque finalmente
la razón por la que uno simpatiza por tal o cual movimiento es porque ves que se aterrizan palabras, ¿no? No solamente queda en la ideología, sino que también pues se aterriza. Dicho lo anterior, entonces advierto que el obradorismo tiene una debilidad muy fuerte, y es que cuando en el mediano y largo plazo el hombre, el individuo, se impone a la institucionalidad, buena parte de la fuerza que logra ese individuo, de sus ideas, de su pensamiento, se van cuando se va ese líder. Algo así como lo que sucedió en Venezuela, ¿no? Se fue Hugo Chávez, y aunque Nicolás Maduro cada rato empieza a hablar de Hugo Chávez, la verdad es que del chavismo puro y duro queda como muy poco, y también ha habido problemas en Venezuela de legitimidad porque pues se fue la figura principal. En México, guardadas sean las proporciones, y no lo estoy comparando en el sentido que lo hace la oposición, sino en el sentido de, entre más fuerte es un individuo, más débil es la institucionalidad. La institucionalidad y las instituciones que dejan corren el riesgo de morir, y todo el ideario corre el riesgo de morir si ese hombre fuerte se va, si no construye cuadros, si no forma gente lo suficientemente comprometida, no con el individuo, sino con las ideas del individuo que lo llevaron a ser lo fuerte que puede haber sido. Sería una locura decir que López Obrador no es el hombre o uno de los hombres más fuertes políticamente hablando, el animal político más fuerte de los últimos 100 años, incluso me parece que por encima de Lázaro Cárdenas, en términos de apoyo popular, en términos de tener, digamos, fuerza en el Congreso, fuerza en el Senado, y además una atención mediática, porque cada palabra que dice marca la agenda hasta por una semana, ¿no? Entonces, bueno, el riesgo que corre el obradorismo es de desaparecer cuando Obrador desaparezca, y las primeras imágenes premonitorias es ver que los más cercanos a López Obrador se cuelgan de la imagen de López Obrador, pero cuando ves el tipo de política que aplican o han aplicado cuando han sido gobierno, los que han sido gobierno, pues están bastante lejanas o tienen bastante margen de distancia con respecto a López Obrador. Y otros personajes, por ejemplo, como Noroña, que nunca ha gobernado en ningún lado, que se cuelga siempre de que él es muy cercano a López Obrador, aunque López Obrador ha marcado su distancia y que ya le pidió que no intervenga en el proceso de selección del candidato. Me parece que te habla un poco de lo que estamos hablando. Cada quien quiere su propio protagonismo, cada quien tiene sus legítimas ambiciones políticas, pero honestamente, quienes han apoyado al presidente López Obrador desde hace 18 años, querrían disfrutar por lo menos un sexenio de López Obrador y no estar viendo esta pelea medio caníbal que se va a dar entre los diferentes cercanos al presidente, y que finalmente pues se corre el riesgo de que no se continúe con el proyecto obradorista una vez que el presidente López Obrador se vaya, por algo muy simple y sencillo, ¿no? La Revolución Mexicana nos demostró que el canibalismo termina por hacer que todos se despedacen, y al final el gran ideal, ¿no? Lo que motivó a esa revolución, que fue, digamos, en términos de lo que el mismo López Obrador ha definido como las T's, que fue la tercera transformación, bueno, pues esta cuarta transformación puede no cuajar si en 2024, aunque gane Morena, quien gane sea el más distante ideológicamente a López Obrador, y dos, aunque sea cercano, que llegue debilitado en las cámaras, y esto, bueno, pues no va a caminar en cualquiera de sus escenarios. Perfecto, doctor Jesús López Salmejo, muchas gracias. Gracias. Pues prácticamente hemos llegado al final de este Debatiendo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. De entrada, muchas gracias al doctor Jesús López Salmejo, profesor de Relaciones Internacionales e investigador del CONACYT. Gracias por habernos acompañado en este Debatiendo, profesor. Y gracias sobre todo a usted por haber estado con nosotros. Y recuerde, ya lo sabe, tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Contáctenos en @castellanos o en @laoctavadigital. Díganos de qué tema quiere que platiquemos en este espacio y a quienes quiere ver sentados en esta mesa. Hasta el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Yo soy Carlos Castellanos. Siga disfrutando La Octava. Debatiendo con Carlos Castellanos.